buenas tardes. Muchísimas gracias por estar presente, por compartir con nosotros estas conferencias. Gracias sobre todo a los estudiantes y las estudiantes que están asistiendo al seminario con tanto entusiasmo. Le agradezco también al Centro de Teoría y Crítica Literaria que nos da esta posibilidad de poder grabar y subir las conferencias para que luego tengan más disponibilidad. Y agradezco a la doctora Silvia Tomás que está presente. La invitamos entonces a esta nueva jornada del ciclo de conferencias en el contexto del proyecto de investigación perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata, Recintos del Amor en la Literatura Hispanoamericana, para que nos comparta y nos converse un poquito sobre esta interesantísima y esta enorme artista plástica y escritora, Leonora Carrington, anglo-mexicana, y sobre todo que nos oriente en torno a su obra plástica. Presento a la doctora Silvia Inés Tomás. Ella es oriunda de la Universidad Nacional de Rosario, en donde hizo su licenciatura y su profesorado en Bellas Artes con orientación en teoría y crítica. Su doctorado lo obtuvo en la Universidad Nacional de Córdoba, junto con becas de posgrado del CONICET. Tiene una amplia área de trabajo en torno a la historia del arte, la crítica argentina y los cruces entre literatura y artes, sobre todo artes visuales, y es además coordinadora de la edición de la revista Hiperbórea, revista de ensayo y creación, editada por el Laboratorio Texto, Imagen y Sociedad, el LAPTIS, con sede en la Universidad Nacional de Río Negro, en Bariloche. Así que le damos entonces la bienvenida y también le doy la palabra. Bueno, muchas gracias Daniela, muchas gracias por la invitación y a todos por conectarse. Bueno, sí, como dijo Daniela, la idea es poner el foco en la parte plástica, en la pintura, en las artes visuales, porque bueno, yo sé que ustedes abordan la obra literaria también de Leonora. Bueno, voy a compartir las imágenes, a ver, desde acá. Espero que ande todo bien. A ver, así los puedo por las dudas seguir viendo. Bueno, ahí se está viendo, ¿no es cierto? Por las dudas me confirman. Sí, se ve perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, yo para esta charla elegí el abordaje de Leonora Carrington bajo este título, El bestiario onírico de una pintora surrealista. Bueno, lo pensé desde la idea de lo onírico por la vinculación inevitable, fuerte que hay entre la pintura surrealista y el mundo de los sueños y los conceptos del psicoanálisis, como después pienso retomar. Sueños que pueden ser sueños reales de los artistas concretos que ellos hayan suscitado, que hayan querido reflejar, o sueños más como sueños diurnos, visiones, imaginarios. Y el concepto de bestiario, bueno, porque es constante en la obra, me pareció como el hilo conductor en la obra de Leonora, ese recorrido, esa exploración de seres y la creación de un repertorio propio de estos animales, sobre todo, que son centrales para su mundo artístico y también para su mundo personal. Bueno, yo por eso no estoy del todo segura cuánto han ya abordado de Leonora, pero por las dudas algunas cuestiones básicas quería retomar, o sea, por ejemplo, ubicarnos en el tiempo, ¿no? El año de nacimiento de ella, en Lancashire y en 1917, y que, bueno, sabemos que ella fallece en México luego de su exilio por la Segunda Guerra Mundial. Y por razones también personales, familiares. Bueno, acá la vemos a ella en estas fotos
tan elocuentes que hay todo un archivo documental sobre Leonora que es muy, muy expresivo de su ubicación en sus contextos a medida que pasa el tiempo también, de su desarrollo personal y sus formas de presentarse también. Bueno, acá la vemos rodeada de sus hermanos, de su niñera y su abuelo. En realidad es el abuelo, sería tío abuelo de ella, que es el abuelo de una autora de una biografía de Leonora Carrington, que es muy interesante para conocer su historia también. Y digo, tenemos este origen, ¿no?, de ella en un entorno privilegiado en Inglaterra, pero donde ella no cuadra, no se encuentra a gusto y que termina, bueno, huyendo también, en cierto modo, de ese entorno. Pero bueno, digo, cada vez que uno se acerca a la obra de Leonora, la biografía de ella salta como un primer plano. A mí no me gusta tanto enfocar, ¿no?, uno exclusivamente en la biografía de los artistas, porque a veces termina como teniendo una lectura medio de novelesca, cuando en realidad, bueno, de otros autores uno valora más lo conceptual, y entonces valorar una biografía, que es algo que suele pasar con muchas de las mujeres artistas, es como que a veces les va terminando de quitar el reconocimiento que se merecen. Pero en el caso de Leonora, esa biografía es inevitable, es determinante, ¿no? Ese vínculo con una clase social, después también todas las vicisitudes que le marcó un periodo de guerras, un periodo marcado también por las vanguardias artísticas, relaciones afectivas, como bueno, también es el tema del seminario con Max Ernst, pero sobre todo, digamos, al volver a la biografía de Leonora, pensaba que, bueno, hoy en día nos tocan vivir tiempos muy difíciles, como también mencionaba Daniela, ¿no?, que hay complicaciones, que a veces nos planteamos el sentido de muchos de los esfuerzos que hacemos en torno a estos estudios de la literatura, del arte. Y al volver, digo, a esta biografía de épocas en las que se vivieron dificultades muy terribles, o sea, no solo guerra, persecución, la propia locura o situaciones de desequilibrio mental que ella padeció, el destierro, digo, me hacía pensar cómo uno puede encontrar en una figura como Leonora esa inspiración de cómo ella siguió sosteniendo con fuerza esa búsqueda por seguir creando, por contribuir a la creación artística y no a la destrucción que la rodeaba en ese momento. Así que realmente acercarse a la biografía de Leonora es fascinante porque más allá de los relatos breves que uno puede encontrar, cuando vas al detalle es cada vez más espectacular las cosas que le pasaron y las historias que le tocó vivir. Una de esas primeras historias fue entrar muy joven en contacto con el surrealismo, con los artistas y poetas y escritores que se estaban nucleando en torno a ese concepto de una poética surrealista. Y ella ya en 1936 había decidido eludir, digamos, ese destino familiar que pretendía casarla, ubicarla en la alta sociedad inglesa, que la habían llevado a bailes de presentación, y eludirlo y dedicarse al arte. Ahí ella tiene esa polaridad entre el padre y la madre, que parece ser que la madre le fomenta esta carrera artística, a diferencia de la personalidad más represora, más conservadora de su padre Harold, y es su madre la que le regala este libro de Herbert Reed, Surrealismo, que se había publicado en 1936, donde, por ejemplo, ahí ya aparecía la artista Leonor Fini, entre otros artistas del surrealismo, pero bueno, yo ahí elijo destacar a esta mujer artista, igual que
que Leonora va a ser surrealista. También, bueno, se trata de una artista que es de origen argentino, aunque no se crió en Argentina, pero su familia nació primero en Argentina, pero se crió en Trieste, y con la que Leonora también va a tener un vínculo en algún momento. Y bueno, y es por esos años también que ella entra a una academia de arte de un pintor que había adherido al cubismo, pero que sobre todo era un impulsor del arte moderno, que era Amadé Ozenfant. Es como que se empieza a abrir en ella la posibilidad de tener una vida como que le interesaba más que esa que le querían imponer, dedicarse a pintar, dedicarse a escribir. Y ya también en este libro le llama la atención una obra de Max Ernst, que por esos años también se realiza esta exposición surrealista internacional en Londres. O sea, hay una difusión del surrealismo en este lugar que, bueno, Inglaterra termina siendo como una especie de esponja, pensaba yo, como un derivado, o sea, no es el lugar de origen de estas vanguardias que van cambiando lo que se concibe como representación en la plástica, como lo que se entiende por pintura, por creación artística, pero no es, digo, el lugar de origen es como de forma derivada, van entrando en contacto, muy propio de esa condición insular de Inglaterra, pero digo, también terminan siendo como un lugar de ordenamiento de esas vanguardias, clarificador, o con este gesto siempre ellos bastante empíricos y explicativos, que es algo que predomina desde siglos anteriores. Me parece que tienen ese rasgo. Por eso, unos años antes, en 1910, hay una muestra muy importante que organiza el crítico de arte Roger Fry, que nucleó a Manet y los impresionistas, y después en 1912 había realizado otra que la tituló la segunda exposición postimpresionista. Y digo, y desde esa Inglaterra y desde esos críticos de arte como Roger Fry se termina empezando a pensar esa posibilidad de un arte moderno, distinto, desligado de la representación, desligado de las tradiciones académicas para la pintura. Bueno, en esos años, acá tenemos también una vista de lo que era esa exposición surrealista internacional, donde podemos ver arriba a la izquierda una obra de Max Ernst, a la derecha también otra que después vamos a ver, y obras de estilo surrealista y otras que podían llegar a acercarse al cubismo, pero que eran producciones que realmente resultaban disruptivas, provocadoras. Recordemos que los nazis en 1937 van a calificar todo esto de arte degenerado y van a hacer una exposición calificando a los artistas modernos como arte degenerado. O sea que realmente se estaba produciendo un quiebre, y que si bien los surrealistas venían trabajando desde ya hacía bastantes años, 10, 12 años, más el periodo Dada que es previo, todavía no era algo que fuera amable para el público, era todavía provocador, y Max Ernst escandalizaba en el Londres de ese momento. Ese Max Ernst que a Leonora sobre todo le llama la atención en ese libro de Herbert Reed, esta obra, Los niños amenazados por un ruiseñor, que es bien temprana de su periodo, que va entre el dadaísmo y el surrealismo, porque él participa de los dos agrupamientos de artistas, y con una propuesta de montaje de objetos que hacen a la pintura incorporar la tridimensión, una incorporación también de palabras, de textos, pero con esa poética surrealista que no está narrándose nada específico, que hay una sugerencia, una ambigüedad.
Y hay relatos de que Leonora en esta obra, ella dice entender de qué se trata, ¿no? Como esa amenaza, ese pájaro pequeño, pero que aterra, como que hay algo ahí que a ella la convoca. Bueno, sabemos que Leonora, gracias a una amiga, logra conocerlo a Max Ernst, entablan rápidamente un vínculo amoroso, pero que, bueno, es un vínculo amoroso y artístico también, ¿no? Es como una especie de padrinazgo de él, pero a la vez ella muy rápidamente deja fluir las búsquedas que había comenzado antes en su producción artística y a encontrar su propio camino, pero lo que va a llevar también a tensiones con esta figura de un hombre mayor, ya con una carrera desarrollada. Pero bueno, nos quedan de esa época también fotografías de una fotógrafa, artista del momento también muy importante y con obras muy maravillosas, que es Lee Miller, que fue pareja de Man Ray, pero que tuvo la oportunidad de registrar a Leonora y Max Ernst en una estancia que ellos comparten con otros artistas, se van de París por un tiempito y hay como una especie de colonia artística por un tiempo ahí compartiendo. Y después también entre estas huidas de Leonora, yo digo, es como el momento en el que ella tiene que ir, pero tiene que ir muchas veces, no es una vez. O sea, primero ese retirada a Cornualles es porque Max Ernst tiene problemas con su mujer, tiene problemas, que está casado en ese momento, tiene problemas también por ser alemán. Después se retiran a San Martín de Ardèche, y también es como retirarse, huir los dos juntos, y en esa casa construyen como un proyecto artístico entre los dos, porque la decoran, la ornamentan, y después va a seguir huyendo, ¿no? Va a tener que huir de esa situación de soledad cuando a Max Ernst lo encarcelan por ser alemán, no una vez, sino 2 veces, después otra vez también. O sea, es una situación muy inestable la que se vive en esos años 30 a medida que avanza el fascismo. Y digo, entonces se hace necesario, para pensar la obra de Leonora, pensar un poco qué significa, qué representa Max Ernst para el surrealismo, para la pintura y las artes visuales del surrealismo, como para tener en claro un punto de partida que por un tiempo compartieron y después Leonora hace su propia propuesta. Pero es fuerte, me parece a mí, el impacto de él en su forma de entender la producción plástica surrealista. Bueno, también digo, para dimensionar que no era nada más una relación afectiva, sino que era realmente un colectivo de creación entre ellos dos. Por ejemplo, podemos ver que en esos años, muy tempranamente, ellos publican textos que él le ilustra, que Max Ernst ilustra a Leonora, o que le hace incluso una introducción a la Dama Oval. Estas son ilustraciones de Max Ernst, no de Leonora en este caso. Ilustraciones hechas con esta lógica del montaje de realidades inconexas, que podía ser fotomontaje o podían ser estos collages de grabados antiguos, de ilustraciones de libros científicos a veces, o incluso producciones en conjunto de pinturas también, o de la ornamentación, ya les digo, de esa casa que compartían. Realmente la marca de Max Ernst para su producción plástica es relevante. Y digo, ¿qué representa Max Ernst para el surrealismo? Representa una de los polos de las discusiones que se dieron a medida que se desarrolló el surrealismo. Ya desde 1924, el año del primer manifiesto, ¿no es cierto?, del surrealismo,
surgieron muy pronto estos debates sobre si había un arte visual fundamental para el surrealismo, cuál era, si era posible, si era la pintura, si era la fotografía, si era el cine. Sobre todo se marcó una polaridad entre André Breton y Pierre Naville. Naville discutía la posibilidad de que hubiera un arte visual surrealista. Él venía del campo, ¿no es cierto?, de la poesía, de la literatura, y decía que si había una producción visual surrealista tenía que estar reproduciendo el modelo de la escritura automática. En cambio, por el lado de Breton, desde muy temprano hubo la defensa de pintores y productores visuales como De Quirico, Picasso, que no queda hoy en día englobado bajo la categoría exclusivamente del surrealismo y casi que no, pero era de entre los que destacaba Breton, o también el propio Max Ernst. Y según Breton, bueno, él va desarrollando en ensayos cómo la pintura podía sí basarse en el automatismo, y en un segundo momento va a poner más el acento en el aspecto del sueño, de que basarse en esas representaciones oníricas era lo que llevaba a la pintura y a la producción visual hacia el surrealismo. En 1928 él ya compila una serie de ensayos sobre artistas que fue escribiendo y publicando, que aparece con el nombre de Surrealisme et la Peinture, que ahí ya, digamos, cerraba desde su punto de vista el debate con Naville, que más bien negaba la posibilidad a las artes visuales de ser surrealistas. Y para mencionar que en 1941 publica otro ensayo que es Génesis y perspectivas artísticas del surrealismo, donde ya ahí aparece mencionada Leonora Carrington entre las artistas destacadas por Breton, que en ese momento la compara con un pintor húngaro, como que habría ahí una conexión en esas otredades de una artista inglesa y un artista húngaro. Bueno, y esas discusiones sobre la complicación que parecía tener la producción visual con respecto a la producción verbal para ser surrealista, hace que, por ejemplo, la Revolución Surrealista, la primera revista, hay una que es Literature, que es como pre-surrealista, está la que se considera como propiamente del grupo, y donde se publicita el primer manifiesto y demás. Es una revista que no abunda en ilustraciones, en producciones de los artistas plásticos, sí aparecen esas pequeñas producciones ilustrando que tienen que ver con el automatismo, tienen que ver con los cadáveres exquisitos. Por ejemplo, la de arriba a la derecha es de Max Ernst, la de abajo de André Masson. Pero ya les digo, en 1924 era tema de conflicto, era tema de debate, si este aspecto de la visualidad era posible que representara al surrealismo. Por eso, bueno, también es importante, yo les decía antes, recuperar el vínculo que tuvo el surrealismo y todo el arte moderno con el psicoanálisis. ¿Se escucha bien? Realmente tomaron al psicoanálisis y las ideas de Freud como una fuente de inspiración fundamental, como un modo de concebir la obra a partir de esas reflexiones sobre los aportes de Freud y el psicoanálisis, y las aspiraciones eran comunes. En el caso del surrealismo, no se abocó a interpretaciones simbólicas desde una perspectiva psicoanalítica o descripciones del proceso de creación desde una perspectiva psicoanalítica, sino que hicieron hincapié
en el aspecto retórico de la obra de arte, analizándolo a través de conceptos psicoanalíticos. Estas ideas las trabajan estos autores Hal Foster, Rosalind Krauss, en una introducción a su libro Arte desde el 1900, donde consideran que para comprender esos desarrollos desde el arte, desde el año 1900 en adelante, lo que se considera arte moderno, las vanguardias, es uno de los enfoques inevitables, es el de el enfoque psicoanalítico. Entonces, al pensar la retórica de la obra como similar a la de la psiqui que había estudiado Freud, aparecen como punto en común los sueños, la fantasía. Pero ya estaba presente esto que decimos de que había un desafío, porque el psicoanálisis se basa en el lenguaje, en el análisis del discurso verbal, que no es lo mismo que el campo de las imágenes que abordan las artes visuales. Sin embargo, hay autores que ya han señalado que incluso en Freud hay acontecimientos decisivos para el sujeto que son escenas visuales y que estarían habilitando que haya una manifestación visual de estas ideas, de estos análisis del inconsciente. Entonces, desde esta mirada hacia la retórica de la obra de arte, pensándola en su conexión con estas ideas psicoanalíticas, aparece la valoración de los sueños, de las fantasías. Se evalúa esto de que hay un equilibrio entre deseo y represión, y que entonces, así como el sueño hace ese trabajo de desplazamientos, de sustituciones, lo mismo se produce en la creación de imágenes que podían ser las imágenes surrealistas. Esa escritura automática habilitaba la manifestación del inconsciente y por eso se valoró el automatismo psíquico, y también hubo versiones de esto en el campo de las imágenes, por ejemplo, el cadáver exquisito, o la exploración de los sueños, o imágenes creadas a través de algún modo de azar, desde tirar papeles de colores sobre una superficie y pegarlos, o hacer partir una imagen a partir de líneas azarosas. Pero bueno, acá es donde yo digo aparece el rol de Max Ernst como relevante para entender el arte del surrealismo, porque fue de los que más desarrollaron métodos para no controlar la imagen, ya sea ese collage que habían empezado a explorar los cubistas, pero que en el dadaísmo había tomado otro sentido, y que él continúa durante este periodo surrealista, o el fotomontaje también, como esa posibilidad de conectar realidades divergentes, como ya lo decía la cita de Lautréamont, de la máquina de coser y el paraguas sobre la mesa de disección. Y, por ejemplo, Max Ernst narra la invención de una técnica como es el frottage, que es esto tan simple de captar una textura raspando una hoja sobre, por ejemplo, una veta de madera, pero que implica que a partir de algo azaroso, él después hacía aparecer una imagen que permitiera esa vehiculización de lo inconsciente. Lo mismo otra técnica que es el grattage, que es con un chorreado de pintura, o esas producciones colectivas que eran el cadáver exquisito, que se puede hacer escrito, pero que también se hacía haciendo circular una imagen de la que iban completando sin ver cada uno de los participantes, y se generaba un resultado dentro de estas lógicas no controladas por la razón. La idea era desublimar el arte, abrirlo a pulsiones, explorar esa capacidad alucinatoria de las imágenes. Acá no, volvió para atrás porque estoy con la... Ahí. Entonces, digo, este tipo de producciones de Max Ernst son las que yo digo son el gran aporte de él para pensar una plástica surrealista. Montajes de grabados o de fotografías,
frottage de texturas que hacen aparecer el imaginario abierto al inconsciente, o el grattage que está debajo, que a partir de manchas generadas por una superposición de materiales y de ese chorreado, luego él deja libremente crear una imagen propia a partir de ese punto de partida bastante azaroso. Porque bueno, era esa la discusión, si una técnica como la pintura, que requiere una preparación técnica, que tiene una materialidad, si no había ahí un obstáculo para el acceso del artista al campo inconsciente. El veredicto en relación a Max Ernst, a Breton, a las ideas de Breton, es a favor de estos artistas plásticos, a favor de que es posible la creación de este nuevo tipo de imaginario que no tiene que ver con la imitación o con un principio de realidad. Breton habla del ojo salvaje, ¿no? Como de la preferencia de lo visual por sobre lo auditivo que él destaca, y que es posible llegar a ese ojo salvaje, un ojo nuevo que no tiene que ver con esa otra realidad. En el caso de Leonora, no están presentes tanto estas técnicas de Max Ernst de exploración azarosa, sino que su propuesta plástica es la de un repertorio de imágenes maravillosas, podríamos decir, extrañadas, pero que siempre tienen algo de lo personal, y ahí es donde también vuelve lo freudiano, lo inconsciente, digamos, como que está siempre ese relato de algún aspecto biográfico, pero tergiversado, modificado, apareciendo de un modo desplazado en ese imaginario de Leonora. Que termina por ser valorado como la verdadera realidad, digo, ese imaginario, y no la hipocresía de las apariencias, que ella siempre se rebeló, contra las que se rebeló, denunció. Y bueno, y es constante en ella este desplazamiento y sustitución de su vida por personajes, y entre ellos mayormente animales. Es como que ella construye un alter ego, construye su figura desplazada hacia la figura de un animal. Entonces ahí es donde, de nuevo, la elección de la temática en torno a un repertorio de animales tiene justificación. Ella en algún momento se definió a sí misma como animal humano hembra, y acá retomo una frase de ella que dice: existen algunas facultades que no hemos aceptado o reconocido porque nos da miedo que alguien piense que también somos animales, lo que en efecto somos. Esta frase se la dijo en una entrevista a un historiador del arte, aunque Leonora se resistía a dar muchas explicaciones sobre su producción plástica. Dialogó con Ulrich Olbrich, con Whitney Chadwick, por ejemplo, que es una historiadora del arte de estas que han revisado desde una perspectiva feminista la historia del arte, pero siempre un poco provocando y un poco generando ambigüedades, porque no estaba de acuerdo con explicar lo que ella se proponía desde la plástica. Pero bueno, en este caso venía a cuento de esta identificación con el animal. Algo que vemos muy tempranamente con este autorretrato que ella pinta en 1937 y termina en 1938, el de la posada del caballo del alba. Esta obra es la única que ella se lleva a París cuando se escapa con Max Ernst, y después más tarde también va a ser rescatada por Max Ernst porque
cuando ella huye, primero hacia Lisboa, bueno, no, primero se la llevan al psiquiátrico de Santander y después termina, bueno, en Lisboa para poder huir a Estados Unidos. Max Ernst, cuando vuelve a su casa en San Martín, rescata obras de Leonora que si no se habrían perdido. Entonces, estos animales para ella tienen esta función de ser su alter ego, como pasa en el psicoanálisis, ¿no? Que muchas veces se ha considerado la función proyectiva y simbólica que tienen los animales. El animal es siempre ese ser que está cercano a los seres humanos, pero a la vez nos recuerda esa pertenencia a un mundo natural, distinto al de la cultura. Pero el hombre no puede negar su propia animalidad, entonces es donde el animal funciona como un recuerdo de su otredad, de su otra forma de posible de ser de las personas, de los seres humanos. Y ella va a jugar con este enroque con animales en varias ocasiones, sobre todo con el caballo, pero también acá vemos a la hiena, que aparece en ese relato también bastante temprano, de 1935, que es La debutante, donde ella, a lo mejor lo han visto, la han recuperado ya, que narra esa presentación en sociedad, en un baile, pero donde aparece este personaje que termina devorándose a todos, que es la hiena, que en algún momento parece sustituirla, pero no puede engañar a nadie, digamos, en un punto. Y esas otredades, digo, que ella va explorando de ser un animal, ser otra que no cuadra en una sociedad, en una alta sociedad. También ser mujer es parte de los intereses de los surrealistas hacia esos otros y del rol que ella juega. También podemos recordar que los surrealistas, mirando a esas otredades, también valoraron al otro colonial, por ejemplo, a la inspiración que encontraban en pueblos de culturas que ellos todavía consideraban originarias, primitivas, o en la locura, en la niñez, esas otras formas de ver el mundo. Entonces, bueno, en esta obra de ella, donde se presenta también de una forma poco femenina, medio andrógina, media amenazante. A la hiena ella le dirige un gesto de maldición, con los dedos se esboza ese significado. Aparece su otro, ese caballo blanco que huye en el exterior, pero también está el caballo de juguete, que en su literatura también aparece la narración medio biográfica, autobiográfica, medio ficcionada, de cómo ese padre opresor en algún momento se desquita con la hija y lo destroza a ese caballo de juguete, pero que ella había logrado reponer. Bueno, acá lo vemos a Max Ernst en ese caballo que habían logrado comprar y tenían en su departamento de París. También, bueno, acá la hiena está en una de sus obras tempranas, incluso antes de vincularse con el surrealismo y con Max Ernst. En el Hyde Park está la misma hiena del relato de la debutante, y también los caballos, ¿no es cierto? Caballos que para ella, en su biografía, tienen ese doble significado, ¿no? De la libertad, el desenfreno, pero también la opresión que se puede ejercer sobre ellos, cómo se los puede domar, atar, pero en general es un vehículo para transmitir su reafirmación personal, ese motivo, el del caballo. Y en este caso, en este cuadro bastante enigmático, La Femme de Boisseau, La mujer y el pájaro, enigmático, digo, por las sugerencias de ese rostro de caballo medio antropomorfo,
De nuevo está entonces muy clara ese enroque entre ella y su alter ego. Y también en el caso de Ernst hay esta otra coincidencia entre ellos, que es que él jugaba desde años antes de conocerla a Leonora con su alter ego en un pájaro, que era un pájaro que era Loplop, el superior de los pájaros, lo llamaba él, y lo tomaba también como motivo de pinturas, de relatos, y en este caso este pájaro parece estar estableciendo ese diálogo entre ella y Max Ernst. Acá, por ejemplo, la obra que veíamos antes, colgada en la exposición surrealista, es una de las que Max Ernst hace con su alter ego del, del pájaro superior Loplop. Con a su vez esta colección de objetos inconexos, texturas que seguramente fueron dando lugar un poco azarosamente a esa imagen, y que tiene todas estas fechas porque él la fue continuando a esta obra. Bueno, después también siguiendo con en el campo de los caballos dentro de este bestiario, no podemos dejar de recordar este retrato de Max Ernst, también es bastante pequeño y está entre las obras que ella tuvo que dejar y al momento de huir, y que Max Ernst después recupera y lleva a Estados Unidos, donde, bueno, acá por ahí ya se percibe una tensión, digamos, no es un caballo que represente esa libertad, esa energía, sino que está por un lado atrás congelado y por el otro lado en esa linterna que Max Ernst tiene, que es un Max Ernst que termina como en una cola, ¿no? Que también está un poco animalizado, pero en una linterna de vidrio encierra un caballo. Algunos hacen esta lectura, ¿no? de cómo esas tensiones entre esa figura ya reconocida, ese artista destacado que era Max Ernst, le limitaba un poco la carrera, el encontrarse con las búsquedas propias a Leonora, y que termina llevando a una ruptura forzada en el medio de muchos conflictos en el contexto, pero que también era un corte que ella necesitó hacer en algún momento con la figura de Max Ernst. También otra versión de los caballos que no es la de su alter ego libre corriendo, es la de estos caballos de Lord Candlestick, que representa a su padre, Lord Candlestick, o sea, es una figura, alude a esa figura de Harold, que siempre estaba controlándole, que le escamoteaba el dinero, los recursos, a diferencia por ahí de la madre, que logró darle un poco de apoyo en su carrera artística. Y en estos caballos, dentro de esta temática, que hay dos versiones, el panorama como que es más turbulento, ¿no? Más sombrío, y también se repite la representación de el caballo sobre el árbol, algo que es digamos, una imposibilidad, digamos, un oxímoron, como que no sería posible al caballo subirse, algo contra natura, ¿no? Lo mismo que en otras ocasiones que aparecen caballos atados, es como ir en contra de la libertad que representa el caballo. Digo, estas imágenes, si uno dice, bueno, ¿qué tengo que apreciar, digamos, en esta pintura de Leonora Carrington? Lo que hay es esa libertad para crear un repertorio visual imaginado, un imaginario que tenga conexión con lo personal, con lo propio, pero que a la vez se abra a múltiples interpretaciones, porque no es la idea de ella que vayamos haciendo una lectura de su biografía a través de estas imágenes, sino que las metáforas, las imágenes, la retórica que se nos presenta nos deje espacio a la imaginación y a que cada uno haga una lectura propia. Aunque, bueno, nunca deja de poner mucho de lo personal
como por algo se vuelve a repetir, por ejemplo, en este caso de 1941, ya realizada en New York, esta habitación jardín, se vuelve a repetir el caballo de juguete, probablemente van haciéndose conexiones con los momentos difíciles que le tocó vivir, pero, o podemos leerlo, digo, de la desorbitación que tiene ese personaje central, que parece ser ella también, pero de ahí a tener una única lectura de cada una de estas imágenes no estaría siendo el objetivo de los artistas surrealistas en general. Bueno, acá también otra de temática de caballos, un caballo que se vuelve un poco una vaca por las manchas que tiene, la muralla que encierra a algunos de los caballos y deja por fuera a otros, en un momento en el que ella está haciendo ese traslado hacia Estados Unidos y después a México. Bueno, y en este caso, Té Verde retoma una fuente literaria, un cuento irlandés, donde un doctor había descubierto supuestamente que el té verde generaba alteraciones de la conciencia. También se vincula a su relato La Dama Oval, a esta ilustración, donde, bueno, está este personaje de nuevo, de un padre cruel y dominante, y Lucrecia, que es el personaje central, que tiene la capacidad de convertirse en caballo. Pero bueno, acá, si Lucrecia fuera este personaje de la izquierda, está maniatado, de nuevo con esta piel mitad de vaca, mitad de caballo. En el árbol está un caballo blanco que no está libre, que está atado, y una especie de perro o yegua, no se sabe, lactante. Entonces habla más de el recuerdo de momentos difíciles, de opresiones, y también de la inconexión entre cada uno de estos elementos representados. Bueno, el caballo no va a dejar de aparecer en producciones de Leonora con el correr de los años. Acá hizo una experiencia de una rueda al modo de un fenaquitiscopio, que trabajó junto a José Horna para darle movimiento. Es un tema querido y reiterado por ella. Pero no va a ser el único animal que ella retome, le interese. Yo hice como una selección de caballos, que, bueno, veíamos convivir con las hienas, de aves, de gatos, y como eso va dejando paso también a las diosas. En este caso es la gigante, o la giganta, perdón, que también se la conoce como la guardiana del huevo. Esto ya es encargada por el mecenas y poeta británico que ella va a tener cuando se vaya radicando en México, Edward James, que estaba ligado al surrealismo. Y es el momento en que ella empieza a interesarse por la diosa blanca de Robert Graves, que hablaba de la posibilidad de un pasado matriarcal, ¿no? Donde las diosas eran mujeres, y que aparece entonces ese interés por las figuras femeninas empoderadas, y empoderadas también a través de los animales. Esta parece ser una representación de Demeter, como la luna, el trigo, por, digamos, el amarillo que rodea la cabecita, que parece también una luna, del rostro es como si fueran espigas de trigo. Y es también el momento en el que ella entra en contacto con Remedios Varo, con la que compartían el interés por formas de la magia, de la alquimia, de la mística. Y también, en este caso, retoma una técnica que tiene que ver con el pasado medieval del 480, que es la témpera, o sea, alejarse del óleo y recuperar una técnica más ancestral. Bueno, acá también de las mujeres asociadas a pájaros,
y a seres un poco mágicos. En este otro retrato de Enrique Álvarez Félix también la sugerencia de mundos alquímicos, de mundos mágicos, de simbologías de la alquimia como es la del huevo originario, pero rodeada a su vez de ese mundo de los animales a los que se le atribuye poderes mágicos, contenidos mitológicos. Y la pintura misma, en un punto, se habla de que ella la concebía como una metodología alquímica también. Bueno, acá de nuevo también los pavos reales, que tienen toda una simbología que viene de la alquimia, de la cábala, de la mística. En estos años ya radicada en México, yo creo que ella ahí retoma como una recreación de escenas narrativas, como uno las ve más como ilustraciones, en el sentido de que parece haber una acción, parecen estos personajes estar generando una historia, pero la historia no la podemos recuperar. Está sugerida a través de estas imágenes fantásticas, de este imaginario personal. Este lo puse como alternativa de los pájaros, pero con un contenido más negativo, más como de una anticipación de una situación más de muerte, ¿no? Como, no me sale la palabra, más lúgubre. Bueno, y en el caso de los gatos, también consideraban, compartían con Leonor Fini el interés por los gatos a los que le atribuían poderes psíquicos. Y en general, digo también, lo que tiene este bestiario de Leonora Carrington es que se trata de seres imaginarios. ¿En qué sentido lo digo? En que son creaciones, son realmente fruto de su imaginación. No son simples seres fantásticos donde aparezca esa combinación de elementos ya conocidos, sino que son realmente creaciones personales. Y tenemos que recordar que no era tan lejano en el tiempo esta valoración de los mundos imaginarios. Pensemos, no sé, en William Blake, en el pasaje entre el siglo XVIII y el siglo XIX, en Henry Fuseli también por los mismos años. Digo, para hablar de artistas que compartieron ese origen británico, que escandalizaban, horrorizaban a partir de esa creación de mundos propios imaginarios, algo que el romanticismo va a terminar por consagrar, consolidar, y que todavía igualmente coexistía con la valoración de la realidad, de la representación, de la mímesis, hasta que las vanguardias terminaron de derribar esa compuerta y los surrealistas no concebían como posible, lógico, que el arte fuera reflejo de lo real, sino que tenía que ser reflejo de esos mundos propios imaginarios. Y en Leonora Carrington lo vemos más que en muchos otros artistas. Bueno, esta también quería destacar, esta dice, y entonces vimos la hija del Minotauro, digo, hasta en el título, en esta obra que es ya del 50, está sugerida esa narración, ¿no? Como una cosa de un cuento, una frase tomada de un cuento, pero no es que haya un cuento específico del cual ella esté partiendo para concebir esta imagen. Y también acá, este animal fantástico, ¿no? El Minotauro, junto con estos perritos en primer plano, coexisten con esta diosa blanca, ambivalente, con una forma indefinida, que ya les digo, tiene que ver con un último momento que yo quería destacar, que es donde ella, estos seres mágicos se convierten en diosas femeninas en varios casos de sus producciones plásticas, y que nos habla también
de ese lugar otro que ella ocupó también en el contexto de esta producción artística del surrealismo y luego en el contexto mexicano, donde se hacía resonar las discusiones en relación al feminismo que estaban en auge para la década del 60 en Estados Unidos y también en México, y el despertar de un movimiento feminista para el que ella fue una precursora y como también lo fue, por ejemplo, de ideas ecologistas, ideas ambientalistas. Y entonces Leonora, como mujer del surrealismo, yo creo que pudo superar ese lugar estereotipado que les dieron a las mujeres, no solo a ella, pero a muchas, los integrantes del movimiento, que destacándolas, pero muchas veces poniéndolas en roles pasivos de la femme enfant o de la musa inspiradora, terminaban obturando la posibilidad de desarrollarse de alguna o de plantarse como importantes en la historia del arte. Y sin embargo, yo creo que parte de la importancia de Leonora es que pudo superar y pudo encontrar su lugar y desarrollar una carrera propia y una propuesta plástica distinta incluso a lo de Max Ernst y a la de otros artistas surrealistas. Acá la vemos con el grupo de los artistas exiliados, primero en Nueva York, junto a una de las dos mujeres que están incluidas en esta, de las tres mujeres que están incluidas en este retrato de grupo. Y por último acá también ella produciendo en su taller, retratada por otra artista como fue Katie Horner. Antes del cierre, acá había pasado rápido, porque en realidad no lo quería leer específicamente, sino mencionar que ella siempre se resistió a esas explicaciones de su proceso de pintar, por eso estas yesamatáticas o introducción al maravilloso proceso de pintar, que es un texto que aparece en un catálogo de 1965, en realidad termina siendo un texto absurdo, inconexo, que habla de una máquina de pintar, pero que no da ninguna explicación, como tampoco se la quiso dar, ya les digo, a historiadoras como Whitney Chadwick o a Orris cuando la entrevistó. Bueno, y más que nada, cerrar dejándoles algunas sugerencias para el que quiera profundizar y acercarse un poco más a esta fascinante pintora, escritora y artista. Bueno, esta primera es la biografía que les comentaba al principio de Joanna Moorhead, que ella es como si fuera prima segunda de Leonora Carrington. Su abuelo era tío de Leonora. Y cuenta cómo ella era conocida en la familia como Prim, y en un momento logra atar cabos de que esa Prim, esa tía un poco díscola, un poco rechazada, que había sido olvidada por la familia, resultaba ser esta pintora tan reconocida en México. Las tres producciones, 2 libros y una película que les destaco acá, son del año 2017, porque justamente con el centenario de su nacimiento, como suele pasar ahora, que es el centenario del surrealismo, del primer manifiesto del surrealismo, se hacen muchos homenajes, publicaciones, terminan cuajando para esos años simbólicos. De Whitney Chadwick la encontramos a Leonora Carrington mencionada a la par de otra Leonora, Leonor Fini, que les decía antes, esta artista de origen argentino, pero criada en Trieste, como parte de estas musas militantes en torno al surrealismo, que narra un poco también
el choque entre las dos mujeres, entre las dos artistas, por cuestiones personales, pero también después la historia de su reencuentro. Y este último es un documental que me parece muy, muy interesante porque la surrealista perdida la llaman, ¿no? Pero más allá de eso, Teresa Griffith es productora de varios documentales sobre arte, películas sobre artistas, y lo que hace en esta producción es animar algunas de las obras de Leonora, y entonces toman vida y están presentes en el lenguaje cinematográfico de un modo bastante visualmente atractivo, interesante, además de recuperar toda su biografía, recuperar las voces de sus hijos y tener un enfoque que no sea ni mistificante de la figura de Leonora, ni tampoco poniéndola como en un segundo plano en comparación con otras figuras destacadas de la época. Así que bueno, hasta ahí espero haberles sido de utilidad. No sé si tienen preguntas. Muchísimas gracias, Sil, por tu exposición. Realmente nos presentaste material que nos nutre muchísimo, lo que venimos viendo tanto en el seminario como en la asignatura. Te agradezco mucho por el generoso aporte, y además porque, bueno, nos mostrás una faceta que desde la literatura cuesta bastante, a la que cuesta bastante ingresar por estos motes, ¿no es cierto?, de ser especialistas en. Yo te quería hacer una pregunta y después voy a abrir las preguntas del auditorio. Primero, en cuanto al bestiario, si vos notaste, ¿no es cierto?, en torno a las obras que fuiste revisando, si hay una jerarquía. Y después, ¿qué aportes podrías decir que hizo Leonora o que significó la obra de Leonora, mejor dicho, al surrealismo, siempre y cuando, ¿no es cierto?, lo haya sostenido durante algunas décadas o a lo largo de toda su obra? Esas dos cuestiones me intrigan sobre Leonora, entre otras. Yo creo que, a ver, jerarquías o sea, sí hay animales más relevantes para ella en algún momento de su vida, ¿no? Como esto, como que parece identificarse con el caballo primero o después más buscar en el mundo de estos seres mágicos, de más diverso, como incorporando otros, ¿no? El pájaro, los perros, los gatos. No sé si hablaría de jerarquía. Sí, yo creo que ella, pero capaz que hago yo la lectura, como que valora a los animales, no sé si los pone Claro. como en una jerarquía que le restaría a lo humano, digamos. Y con lo que le hizo padecer mucho, digamos, ella fue, además de sufrir a su padre, ¿no? Sufrir con varias de sus relaciones, digo, me parece que se corre de lo humano voluntariamente. Y después, a ver, en cuanto a aportes al surrealismo, yo creo que el surrealismo en su conjunto, hay ahí un aporte a la plástica, ¿no? A lo visual, hay una compuerta que se abre y que no se puede cerrar más. Es como el verso libre para la poesía, ¿no? Como que hay ahí un universo. Después, no sé si hay una diferencia entre ella y Remedios Varo, Leonor Fini o Dalí, no sé, digamos, si hay una diferencia de un aporte sustancialmente distinto. Sí es un aporte personal. Y desde lo femenino, en relación al surrealismo, ¿no? Es que eso es lo que uno como no quiere caer en apreciarlas por tener un enfoque femenino, porque ¿qué otro enfoque hubieran podido tener si eran mujeres, ¿no? Como, y entonces lo otro es aporte masculino, ¿no? Como que no. Claro, yo me refiero a, bueno, si hay un imaginario que tenga que ver justamente con esta instancia, ¿no? Un imaginario propio o simplemente quizás tiene que ver con un imaginario personal,
no tanto ligado Claro, a a eso. Sí, para mí es más lo personal que sea femenino de por sí. sí, Y también, digo, es como que sí, el aporte es el haber luchado y logrado ese desarrollo de una carrera propia cuando no era fácil, todavía no era fácil, incluso en los 30, ¿no? sí, Para las mujeres artistas. exactamente. Muchísimas gracias, Sil. Bueno, acá de Cecilia dice impresionante, gracias en el chat. Después Lidia Suárez dice 2 puntos que me intrigan. Los volcanes en los fondos de su primera época y el uso de su obra en la película El laberinto del fauno. Sí, Eh, bueno, ves que por ejemplo hay esas reminiscencias de este imaginario surrealista, nosotros hoy las vemos recobradas en muchas producciones, no solo El laberinto del fauno, qué sé yo, desde el mundo de Tim Burton, claro, pero ya estamos familiarizados, digo, a veces hay que dimensionar es la verdad. provocación que significaban en su época. Por ejemplo, Max Ernst, Ujú, su padre fue excomulgado en una misa por ser el padre de Max Ernst. claro, O sea, estaba presente el señor y por la indignación que provocaba este joven pintor que pintaba, no sé, a la Virgen dando de chirlos al niño Jesús en una de sus obras, eh, escandalizaban y generaban impacto en la vida cotidiana, ¿no? claro. Eso también me gustó mucho de la conferencia, cómo armaste el contexto, nos situaste y nos ubicaste, ¿no es cierto?, en ese ámbito en el que comenzó a emerger la obra de Carrington. Me pareció eso sumamente útil. Bueno, Cintia, a ver si no me perdí algo, pero mientras tanto te digo, Me Cintia, preguntaban del psicoanálisis, ahí estoy sí, viendo yo, acá, Micaela. Bueno, la relación entre el psicoanálisis y el surrealismo, yo traté de recuperar algo, recomiendo esa introducción de ese libro del arte de 1900 y hay, bueno, otros materiales, pero es una relación unidireccional, o sea, los surrealistas estaban fascinados por las ideas de Freud, las estudiaron, las buscaron desarrollar, darle forma, aplicarlas, convertirlas, no en meras ilustres, sino convertirlas en método, ¿no? Pero Freud los conoció y dijo que estaban chiflados y que no, no les cerró lo que proponía Breton. Así que era un amor unidireccional. Pero no, bueno, también es ese cambio de paradigma que implica concebir la psiquis como esa estructura psíquica con el inconsciente, la posibilidad de darle un lugar a eso otro y no tener solo la valoración en lo racional, es parte de esa revolución surrealista. Que lo loco también es ver cuando uno ve esa revolución subjetiva que ellos quieren llevar a término y transformar la vida, eh, también tenía el correlato colectivo social y por lo tanto el apoyo al proyecto comunista socialista, que es igualmente con sus contradicciones y debates. Pero, por ejemplo, ellos hacían investigaciones sobre la sexualidad, se juntaban, charlaban y vaya uno a saber qué más hacían, y de esas investigaciones participaron mujeres, se sabe que eran parte, o sea que también ahí en digamos, la consecuencia con la que llevaban a la práctica ese nuevo enfoque de la psiquis implicaba varios tipos de campos de abordaje. claro. Hay una asistente o un asistente, me sale como usuario desconocido lamentablemente, que hace un aporte. Dice Tilda Swinton hizo una sesión de fotos para W Magazine, donde recreó varias de sus pinturas. Gran trabajo del fotógrafo Tim Walker. Luego Cynthia
Cintia Guadalupe dice, muy interesante la conferencia, quería consultar. En esta conferencia hiciste hincapié en la imagen del caballo y la hiena. Quería saber si quisieras compartir tu apreciación de otros animales presentes en la obra, como por ejemplo los conejos. Después dice Luján, fabuloso, muchas gracias. Te comparto todo lo que está en el chat. Y Cecilia dice que es necesario entender la obra en el contexto para no hacer interpretaciones aberrantes, lo pone entre comillas. Creo también que es sumamente oportuno analizar su obra en conjunto por el diálogo que se establece entre lo plástico visual y lo literario. Muchísimas gracias, Cecilia. Y Y bueno, bueno, sí. respecto a otros animales, por supuesto que hay todo un repertorio, no sé, desde cabras, conejos, los gatos que decía, los perros, o sea, no se acaba. Pero bueno, no, tampoco uno iría a hacer una lectura siempre cerrada de cada uno de ellos, digamos. Y ya les digo, se trata de imágenes sugerentes, imágenes que abren a la ensoñación, a la imaginación y que también tiene que ver con esto otro que dice Cecilia, de verlo en diálogo con lo plástico y lo literario, pero en lo literario no vamos a encontrar un poco explicaciones porque ella disociaba un poco los dos ámbitos de trabajo, o sea, no quería, los conectaba, pero no quería que uno explique al otro o que uno circunscriba al otro. No son ilustraciones de sus escritos. Claro, exactamente. Verónica dice, muy interesante la conferencia, gracias por la posibilidad de participar. Y Carolina Toledo dice, felicitaciones por la exposición, Silvia. Quisiera saber si en alguna obra ese bestiario propio de Carrington se nutre del imaginario mexicano. Y bueno, y también en los años en México termina siendo un mural inspirado en la mitología maya, que es por encargo, también un mural transportable. Entonces ahí hay seres y personajes y también animales de ese mundo mitológico maya, sí. Sí, sí. Exactamente. Igualmente ella para mí conserva mucho de anglo, más que de mexicana. O sea, por ejemplo, a esta sobrina nieta, digamos, no, prima segunda, creo que sería, que ella la entrevista para hacer la biografía y siempre le habló en inglés. O sea, volvió a su lengua materna para recordar su historia. Claro. Exactamente. No sé si alguno más quiere participar, puede habilitar el micrófono también, por supuesto. Son invitados sobre todo los estudiantes de lenguas modernas que estaban ahí entusiasmados con Carrington y preguntando y consultando y buscando. Agustina dice, muchas gracias. Y Verónica Yaley, muy interesante la conferencia. Así que bueno, entonces, si no hay más comentarios o intervenciones. Ahí Cecilia, no sé si levanta la mano, pero... Sí, perdón, A una ver, cosita nada más que sí, te por quería favor. agradecer porque, bueno, la obra de Leonora Carrington, desde lo literario, desde lo artístico, plástico, digamos, visual, a veces resulta un poquito encriptada, ¿no? Entonces, y esto que hablábamos hoy en la clase, que resulta un poco incómoda de ver o de apreciar. Entonces, realmente tu explicación, tu conferencia, la verdad es que a mí particularmente me ayudó un montón. Así que muchas gracias. Ay, no, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, sí, es cierto. Nos ayuda Y muchísimo. yo María quiero Paula dice, muchas gracias. Sí, resaltarlo como decía al principio. Si Leonora sobrevivió a todo eso, nosotros podemos con este contexto. Vamos, gente, sí, se tenés puede. razón. Sí, tenés razón. Porque, Eh, es verdad que sirve, ¿no es cierto?, como inspiración para poder sobrellevar muchas cosas que nos parecen tan tremendas. Y ella vivió muchísimas que son mucho peores que las nuestras. Dice María Paula,
muchas gracias por este espacio y por compartir este punto de vista. Es un gran aporte a la literatura que vemos de ella en la facultad. Muy bien. Después, Agostina y Brisa agradecen también y dicen muy linda explicación, muy hermosa, muy linda conferencia. Agradece también María Florencia Ramos, dice lo mismo, muchas gracias. María José dice muchas gracias, no conocía a Leonora y la verdad me gustó muchísimo, tanto lo que vemos en las clases como lo abordado ahora en la conferencia. Cecilia Zingolani dice muchas gracias, me encantó. Y Brenda también agradece. Así que bueno, Sil, te agradecemos de nuevo. Nos gusta mucho compartir estos espacios con ustedes. Bueno, ya tuvimos a Analía Gabrieloni, que abrió el ciclo, y vos, que sos parte del mismo equipo de investigación, bueno, nos visitas ahora con esta hermosa ponencia. Así que bueno, muchísimas gracias. No, ustedes de nuevo. Gracias por escuchar y por estar acá un sábado. Exactamente, muchísimas gracias al auditorio también. Que sigan bien y que podamos sobrellevarlo como a la altura de lo que hizo Leonora, ¿no? Muchísimas gracias. Ahí va cortando. Sí, ¿sí? ¿Estás? Sí, estoy. Te agradezco.